tenemos hoy? Una red muy sofisticada que básicamente en bienes inmuebles, pero también en otro tipo de actividades ilícitas, ¿no? Y vamos a tener a 3 invitados que son el resultado palpable de las estafas de la red Orellana. Pero era bastante sofisticada, con ramificaciones muy fuertes en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en registros públicos. Muy preocupante hasta dónde llegó esta telaraña, ¿no? Pero tú sabes que, Aldo, a mí me parece bien importante la captura de Orellana. Nadie le va a quitar mérito ni a la policía, ni al ministro, ni a los estamentos judiciales o la Fiscalía. Pero lo más importante es llegar hasta la entraña de esta red y hacia dónde ha alcanzado este tentáculo, Lo que sería muy interesante es que Orellana hable, ¿no? Cuente, porque acá hay mucha Pero gente hable sin metida. arreglos. Exacto. Hay gente hable sin arreglos. Muy metida. Ahora, sorprende que un delincuente tan sofisticado no haya tenido un plan B de fuga, ¿no? Pues lo han encontrado sin efectivo, escondido. Literalmente en calzoncillo. En calzoncillo. Es una idea muy peregrina irse a Suecia. Yo no creo que Suecia le hubiese dado pues un asilo a una persona que es delincuencia común. Esto no es política, ¿no? Y acá nadie se tiene que hacer el sueco. No, lo que tenemos que ir de frente es saber lo que pasó en la captura de Rodolfo Orellana, los entretelones, y Jonathan Castro nos va a contar eso. Estas eran sus primeras imágenes en suelo peruano. Tenía las manos enmarrocadas en la espalda, un chaleco de la policía y cara de susto. Por primera vez, la esperanza volvía para todos los afectados por la presunta red criminal que este hombre encabezó. A las 6:17 de la tarde bajó de este avión de la Fuerza Aérea el prófugo Rodolfo Orellana. Hoy, en Sin Medias Tintas, le vamos a contar la historia de la caída de El Gordo y su hermana Cruella de Vil. Ya hemos terminado nuestro trabajo acá. Bueno, ha sido un trabajo importante entre la policía y el Ministerio Público y la DEA que nos ha apoyado, ¿no? Soy totalmente inocente de todos los cargos. Esto es un circo. Rodolfo Orellana Rengifo había logrado escapar hasta Colombia, desde donde estaba preparándose para viajar a Suecia, el país en el que viven sus hermanos. Estuvo prófugo de la justicia por 135 días, desde que el 1 de julio la Sala Penal Nacional ordenó su detención preventiva y la de Benedicto Jiménez por un periodo de 15 días. Desde esa fecha, Orellana gastó miles de dólares para fugar, pero no pudo. A las 6:45 de la mañana del jueves, este grupo de policías colombianos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, conocida como la DIJÍN, ingresó a la casa en la que estaba refugiado Orellana en la ciudad de Cali. Junto a ellos entraron oficiales del Grupo de Operaciones Especiales para darle seguridad y 2 policías peruanos del Grupo Orión. El barrio en el que Orellana estaba escondido era el exclusivo sector de Paso Ancho. Una de las mujeres que lo protegía gritó asustada por la presencia de la policía al interior de su casa. ¿Qué pasó? ¿Qué me avisa? Tranquila, Policía Nacional. ¿Pero qué pasa? Los agentes no tardaron en encontrar al prófugo. Fue detenido en calzoncillos y polo de dormir. Su cara evidenciaba la sorpresa de esta intervención. Por circular rojo buscando una de las personas más buscadas en el Perú. Lo sentaron a la mesa y le explicaron que lo detenían después de haberlo identificado al 100%. Se pudo establecer de manera fundada que en el inmueble que se pretende alienar es habitado por el ciudadano peruano Rodolfo Orellana Rengifo, quien se encuentra prófugo de la justicia del vecino país. Orellana había ingresado desde Ecuador de forma ilegal y como no tenía papeles, su situación se había complicado aún más. El hecho de andar indocumentado en Colombia puede equivaler a otro delito. El Gordo no perdió el tiempo y trató de justificarse diciendo que era un perseguido político. Yo soy un perseguido político, eso quiero que lo entiendan. O sea, yo no soy un delincuente, yo soy un abogado especializado en administración de empresas y en reestructuración de empresas. Entonces, conmigo en este proceso está el doctor Benedicto Jiménez Vaca, que es un policía héroe nacional, él está preso en este momento, ¿no? Sí. Es una persecución política. La intervención duró 1 hora y media y estuvo liderado por los tenientes Juan José y Luisa de la DIJÍN. Orellana se vistió y salió detenido de la casa sin esposas. En sus manos llevaba un libro con el título Tu hijo, tu espejo. Horas más tarde, su hijo salió a defenderlo en televisión. Yo reto a la fiscal Barreto y reto a la Fiscalía y al Poder Judicial acusen para que el lunes haya audiencia oral. Pero la historia del fin de Rodolfo Orellana, alias El Gordo, empezó mucho más atrás. En julio pasó a la clandestinidad e inició su fuga. La fiscal Marita Barreto empezó a coordinar la persecución y para asegurarla, en septiembre acudió a la Dirección Antidrogas en forma informal
Ella ya había trabajado en coordinación con ellos durante el 2011 y 2012 para detener a 66 narcoterroristas del Guayaga y también contribuyó en las indagaciones que terminaron en la captura de Artemio. Pero lo que la motivó a ir con ellos fue la desconfianza en otras direcciones de la policía, ya que la red de Orellana había penetrado tremendamente en la policía gracias a Benedicto Jiménez. Hemos hecho un trabajo de inteligencia que ha servido para lograr la captura porque el señor estaba como no habido. Fue ahí que la Dirandro decidió armar un equipo tomando gente del selecto grupo de Orión y empezar a trabajar para evitar que la información se filtre y permita que Orellana escape. En ese grupo todos los agentes eran personal altamente confiable. Todos habían pasado por polígrafos y tenían especialización y eran patrocinados por la DEA. Y uno de los principales oficiales a cargo de la investigación fue Vica, el oficial responsable de la caída de Artemio. Desde Lima, ellos captaron colaboradores, hicieron escuchas telefónicas y trabajo de inteligencia que les permitió llegar a identificar que Orellana había entrado a Colombia hace aproximadamente 45 días. Para eso hubo dos elementos claves, las llamadas del círculo cercano y que se le estaba acabando el efectivo y usó una tarjeta. Que yo me considero un perseguido político. Lo que están haciendo conmigo simplemente es una cortina de humo. Toda la investigación se realizó desde Lima gracias a la policía peruana. Ellos mandaron la información a un equipo altamente confiable de la policía colombiana, que también es patrocinado por la DEA, para que se encarguen de la parte operativa. Los oficiales de la Dirandro viajaron a Cali hace más de una semana. Este es el exterior del condominio en el que se escondía Rodolfo Orellana. Como ve, hay rejas por todos lados y es muy difícil acceder sin autorización. Y ese fue el principal problema en la investigación. Los policías peruanos y colombianos que participaron en el reglaje fueron detenidos por la seguridad del lugar por ser considerados sospechosos. En una ocasión llegaron a ver a Orellana de perfil, pero el día de la suerte llegó cuando uno de los oficiales ingresó a la vivienda haciéndose pasar como repartidor de comida. Ahí lo vio y escuchó el acento peruano, y al día siguiente intervinieron en la casa. La casa en la que cayó era de la ex cuñada de Orellana, Albia Zunilda Ramos, y de su esposo Germán Pizarro. En Perú, los estaferros de la red empezaron a ofrecer las propiedades para tener liquidez, y por eso el ministro Daniel Urresti hizo esta advertencia. En este momento están desesperados por deshacerse de los bienes, por tener dinero en efectivo para poder fugar seguramente. Así que yo recomiendo sinceramente a los inversionistas que compran bienes muebles o inmuebles, particularmente si están a precio de remate, piénsenlo 2 veces antes de comprar, por lo menos en esta semana. La captura del eludido Orellana, conocida como Cruela de Vil, fue mucho más fácil. A ella la Dijimín ya la tenía ubicada hace algún tiempo, pero habían preparado el operativo para que los dos caigan en simultáneo. Cayó en el hotel en el que se iba a encontrar con sus 2 hijos, a los que no veía hace semanas. Según la fiscal Marita Barreto, ella era el soporte de los negocios inmobiliarios y ella era la que planeaba los golpes, decidía quiénes iban a ser los testaferros y decidía las estrategias legales. Orellana era el cerebro, el jefe, pero la que cuidaba el dinero, la que tenía la llave de la caja, era Ludit. Y Ludit suministraba de plata a todos. Ella era la encargada de manejar y coordinar todo este aparato legal que involucraba no solo a abogados del estudio, sino también habría involucrado a funcionarios públicos, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. Por eso es que incluso existe un audio donde se le escucha a ella decir que ellos tienen jueces adscritos a su estudio legal. Por ahora, los 3 cabecillas de la organización han sido detenidos. Las denuncias de la Procuraduría Anticorrupción aún buscan incluir a Heriberto Benítez entre los líderes de la mafia. Pero ¿cómo es que funcionaba esta organización? Nosotros fuimos objeto de una desposesión y despojo de un predio de aproximadamente de 1000 metros cuadrados en Ventanilla, Callao. Un terreno que era nuestro centro recreacional vacacional y donde los socios somos los, oscilamos entre 70 y 80 años. Me robó la tranquilidad, me robó la paz, sufro de una depresión muy fuerte. Entonces eso se lo debo a Orellana. Son 5 años que tenemos procesos judiciales y todo se nos cae. La presunta red de usurpación de terrenos y lavado de activos de Orellana penetró en el Estado. Según las denuncias de la Procuraduría Anticorrupción, su mayor influencia fue en el Poder Judicial, donde han sido denunciados 5 jueces con nombre propio y otros 6 solo con el cargo, y 5 funcionarios de registros públicos. Desde hace 4 o 5 años, este grupo venía apropiándose irregularmente de diversas propiedades. Los afectados, como es lógico,
formulaban denuncias contra los miembros de esta organización, contra las caras visibles de esta organización y contra los testaferros. ¿Qué pasaba con esas denuncias? Todas archivadas. Ese es otro ámbito de investigación. Había la parte de minería ilegal, había la parte de finanzas, había la parte de contrataciones, de construcciones, había una parte inmobiliaria, había una parte que se encargaba de lavar activos, había una parte vinculada al narcotráfico también, que lavaba activos del narcotráfico, y finalmente había una parte que era el blindaje, eran los perros guardianes de este personaje. A las ya complicadas denuncias contra el clan Orellana por lavado de activos, ahora se han acumulado las de corrupción. O sea, aunque Orresti le ponga una oficina en la Irandro, el principal problema de la fiscal Marita Barreto es que va a estar sobrecargada de trabajo. La red de Orellana está debilitada, pero si se les da tiempo para que se reorganicen, puede ser peligroso. En este momento se podría decir que la organización de Orellana, infiltrada en el Estado, ¿está debilitada? Es muy difícil señalarlo, porque al ser una organización criminal, las funciones prosiguen independientemente de las cabezas. Lo que hay, sin duda, es una gran preocupación por aquellos funcionarios y particulares que han sido parte de esa red y que aún están libres. ¿Cuántas personas faltan detener? Yo diría que 50, alrededor de 50. Son los testaferros, son los que hacían las denuncias a todo tipo de personajes. Rodolfo Orellana ya está recluido en Piedras Gordas, donde cumplirá 18 meses de prisión preventiva gracias al trabajo de la fiscal Marita Barreto, la procuradora Julia Príncipe y la policía. Pero por muy preso que esté, si la justicia no actúa rápidamente, los más afectados van a ser todas las víctimas que siguen esperando que les devuelvan sus casas.